the middle eight. And so, we're not writing the tunes in any particular idiom. So, in fact, in 5 years' time, we may arrange the tunes differently, but we probably write the same old rubbish. Es un emblemático músico, cantante, compositor y productor inglés, conocido sobre todo por ser el principal compositor y vocalista de la legendaria banda The Beatles. Tras la disolución de los Beatles, McCartney siguió dejando huella en el mundo de la música con su banda Wings y como solista de gran éxito. Es considerado uno de los músicos más influyentes y grandes de la historia de la música pop. Los logros de McCartney van más allá de su música. Se convirtió en el primer músico del Reino Unido en alcanzar el estatus de multimillonario. A sus 81 años, su riqueza se ha visto reforzada por sus exitosas giras, un extenso catálogo de grabaciones e incluso un empujón de Beyoncé, que versionó la canción de The Beatles Blackbird. Aunque podríamos pasarnos horas detallando sus logros, este vídeo le llevará a través de la historia de la vida de una de las estrellas más brillantes de nuestro tiempo, revelando lo más importante que le hizo detener su carrera. James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en la maternidad de Liverpool, donde su madre Mary trabajaba como enfermera. Su padre, James McCartney, un irlandés apasionado por la música desde su juventud, transmitió este amor a sus hijos Paul y su hermano menor Mike. El propio James tocaba la trompeta y el piano en una conocida banda de jazz de Liverpool durante sus años de juventud. Durante los años de posguerra, la familia McCartney vivió modestamente. El trabajo de Mary como comadrona les permitió asegurarse una casa en un barrio decente, aunque a menudo tenía que salir de casa día y noche por sus obligaciones. James, por su parte, trabajó en una fábrica de armas durante la guerra y más tarde en la bolsa de algodón, ganando menos que su esposa, lo que le preocupaba profundamente. Los McCartney no eran religiosos, por lo que Paul y su hermano asistieron a una escuela pública en lugar de a una católica, más común en la época. El talento musical de Paul se cultivó desde muy joven, y su padre fomentó activamente sus intereses. Empezó a tocar la trompeta y el piano con destreza, y debutó en un concierto escolar a los 10 años, donde cantó una canción dedicada a la coronación de la reina Isabel II y recibió un premio por su actuación. A los 11 años, Paul se trasladó al Liverpool Institute Grammar School, donde estudió hasta graduarse. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia en 1956, cuando la madre de Paul falleció de cáncer. Esta pérdida afectó profundamente a Paul, que se volvió introvertido. Para levantarle el ánimo, su padre le regaló una trompeta por su 14 cumpleaños, que Paul cambió más tarde por una guitarra. Paul se sumergió en el aprendizaje de la guitarra, teniendo que restringirla por ser zurdo. Al principio, imitaba las canciones y los estilos de sus ídolos, como Elvis Presley y Little Richard, pero pronto empezó a desarrollar sus propias melodías y composiciones musicales. James McCartney estaba encantado con los progresos de Paul y redobló sus esfuerzos, llevando a sus hijos a teatros, conciertos y exposiciones. Durante este periodo, Paul desarrolló un gran interés por el mundo del arte. Incluso contempló la posibilidad de hacer carrera como director de cine, pero se le pasó el plazo para completar los trámites necesarios. Fue durante esta fase de transformación cuando se produjo el fatídico encuentro entre Paul McCartney y John Lennon. John ya tenía su propia banda que interpretaba música folk de estilo inglés. El 6 de julio de 1957, Ivan Vaughan, amigo de Paul, le invitó a ver la actuación de los Quarrymen en la iglesia de San Pedro de Woolton. Tras la actuación, Paul se encontró en compañía de Lennon. Los ánimos estaban caldeados, y McCartney decidió mostrar sus habilidades con la guitarra. Por aquel entonces, John no dominaba la guitarra y quedó impresionado por el talento de Paul. Los dos entablaron rápidamente una estrecha amistad, a pesar de que el padre de Paul no aprobaba inicialmente a Lennon, que tenía fama de alborotador. Sin embargo, ambos compartían la experiencia común de haber perdido a sus madres a una edad temprana. McCartney Sr. se resistió en un principio a que Paul emprendiera una carrera musical por su cuenta, pero acabó cediendo al enterarse de que Paul podía ganar dinero. Así, Paul se unió a la banda, y poco después, invitó a su amigo George Harrison a unirse a ellos. La banda estaba completa, y tras experimentar con varios nombres, se decidieron por Silver Beatles.
En la década de 1960, la banda empezó a dar conciertos y tras una temporada en Hamburgo, eliminaron Silver de su nombre, lanzando el ascenso triunfal de los Beatles en todo el mundo. A pesar de que Lennon era considerado el líder oficioso, fue McCartney quien insistió en acortar el nombre de la banda. En Hamburgo, los músicos actuaron intensamente en 3 clubes, sumando un total de 800 horas de escenario. Las condiciones de vida eran duras. Vivían en un cine abandonado y utilizaban los retretes del cine para lavarse. Sin embargo, esta difícil experiencia sirvió de trampolín que impulsó a los Beatles a la fama. A su regreso de Alemania en 1961, el batería Pete Best fue sustituido por Ringo Starr, completando así la legendaria formación de los 4 de Liverpool. En octubre de 1962, la banda lanzó su single de debut Love Me Do, y el 11 de febrero de 1963 grabaron todo su álbum de debut Please Please Me, en un estudio londinense en solo 12 horas. Desde el principio, se hizo evidente que Paul no solo era un compositor dotado, sino también un excelente productor musical que a menudo tenía la última palabra. Durante este periodo, McCartney también conoció al ingeniero de sonido Geoff Emerick, con quien colaboraría estrechamente a lo largo de toda su carrera. Ese mismo año, Paul conoció a la cautivadora joven actriz Jane Asher. Tras un concierto en el Royal Albert Hall, los fotógrafos que preparaban una entrevista con los Beatles pidieron a Jane, de 17 años, que posara para una foto con los músicos. Esto despertó un interés inmediato entre Paul y Jane, y rápidamente se convirtieron en pareja, saliendo durante 5 años hasta 1967. Durante este periodo, Paul residió en casa de los Ashers y disfrutó del modesto encanto de la vida de clase media. McCartney dedicó canciones como And I Love Her, You Won't See Me, I'm Looking Through You y Here, There and Everywhere a su novia, Jane Asher. En 1967, se mudaron a su propia casa en Cavendish Avenue y anunciaron su compromiso en Nochebuena. Sin embargo, al año siguiente, Jane regresó a casa inesperadamente un día y descubrió a Paul en la cama con la guionista estadounidense Frances Schwartz. Nunca volvió a pisar la casa de McCartney. La pareja intentó reconciliarse brevemente, pero sus esfuerzos fracasaron. Según sus amigos, la ruptura no se debió solo a la infidelidad de Paul, sino también a las constantes discusiones, la insistencia de Jane en que Paul dejara de trabajar y su consumo ocasional de drogas. Paul reconoció que las drogas formaban parte de su vida, pero afirmó que las consumía moderadamente en comparación con otros famosos, evitando una adicción en toda regla. Mientras tanto, la fama de los Beatles se disparaba en todo el mundo. Su canción She Loves You, publicada en 1963, se convirtió en un éxito de las listas de éxitos, batiendo récords en las listas británicas y alcanzando una audiencia de 26 millones de personas durante la actuación del grupo en el programa de televisión Royal Variety Performance. En noviembre de 1964, los Beatles publicaron su segundo álbum, With the Beatles, con el notable trabajo de Paul, el sencillo All My Loving. El éxito del álbum les llevó a realizar giras por Europa y Estados Unidos, donde sus apariciones en televisión atrajeron a la asombrosa cifra de 73 millones de espectadores. De vuelta a Inglaterra, lanzaron rápidamente el sencillo Can't Buy Me Love, que apareció en la película A Hard Day's Night, protagonizada por todos los miembros del grupo. El éxito de taquilla de la película superó con creces su presupuesto de $350.000, recaudando $14 millones, una suma colosal para la época. A esta le siguió el exitoso álbum del mismo nombre. A finales de 1964 también salió a la venta su cuarto álbum de estudio, Beatles for Sale. A principios de 1965, Paul se tomó un breve descanso en Túnez, donde escribió la canción Another Girl. A finales de ese verano, la banda estrenó su segundo largometraje, Help, acompañado de un álbum del mismo nombre. La canción más destacada, Yesterday, grabada únicamente por McCartney, se hizo inmortal. Existe la teoría de que la banda la consideró inicialmente demasiado suave y divergente de su enérgico estilo. Durante el verano, los Beatles hicieron una gira por EEUU, donde Paul conoció a su ídolo de la infancia, Elvis Presley, tras una llamada telefónica.
En otoño de ese mismo año, los Beatles recibieron en el Palacio de Buckingham las medallas de miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, MBE, de manos de la mismísima reina Isabel II. En diciembre de 1965, el grupo se apresuró a grabar su sexto álbum de estudio, Rubber Soul, en solo un mes para cumplir los plazos de lanzamiento navideños. A pesar de la apresurada producción, la calidad del álbum siguió siendo excepcional. Por el contrario, los expertos en música aclamaron este álbum como el paso pionero que catalizó cambios significativos en la industria musical, dando lugar a diversos géneros de música rock. Al mismo tiempo, el sello discográfico Northern Songs, creado específicamente para publicar las composiciones de Lennon y McCartney, se encontró con dificultades financieras que hicieron necesarias importantes inversiones. Mientras todos los miembros de los Beatles invertían en fincas rurales y se trasladaban a Surrey, McCartney optó por permanecer en Londres con su entonces compañera Jane para centrarse en la composición de canciones. Durante su tiempo libre, McCartney se sumergió en galerías, exposiciones y clubes de jazz, integrándose gradualmente en el vibrante ambiente social londinense. Se relacionó con galeristas de arte que influyeron profundamente en sus gustos artísticos y se adentró en la literatura y la poesía contemporáneas. McCartney también se aventuró en terrenos experimentales con el jazz y la música clásica, mezclándolos con atrevidos elementos vanguardistas. Durante este periodo, McCartney se cruzó con luminarias como Andy Warhol, Michelangelo Antonioni, Peter Blake y otros, cuya influencia no solo enriqueció la profundidad lírica de sus canciones, sino que también fomentó su crecimiento artístico y espiritual más amplio. Al mismo tiempo, McCartney se hizo cargo del antiguo apartamento de Ringo Starr y lo transformó en un santuario creativo. El 5 de agosto de 1966, los Beatles publicaron su séptimo álbum de estudio, Revolver, que no suscitó mera admiración, sino un profundo sentimiento de reverencia por parte del público. Temas como For No One, Good Day Sunshine y Yellow Submarine se convirtieron en himnos emblemáticos del siglo XX. Sin embargo, a pesar de su monumental éxito, las fisuras en el seno de los Beatles, especialmente entre McCartney y los demás miembros, se hicieron cada vez más evidentes. Tras un concierto en San Francisco en agosto de 1966, la banda decidió poner fin a las actuaciones en directo, lo que llevó a McCartney a canalizar sus energías hacia proyectos en solitario. Durante esta etapa, compuso la banda sonora de la película The Family Way. El año siguiente vio la luz el innovador álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, aclamado por la crítica y acogido por los oyentes como la cumbre de la música británica. Poco después, la banda presentó su noveno álbum, Magical Mystery Tour, ampliamente considerado como su obra más psicodélica, evidente incluso en su portada. A pesar de ser la banda sonora del telefilme experimental de la banda, la respuesta del público a esta creación poco convencional fue tibia. En mayo de ese año, McCartney se cruzó con la fotógrafa Linda Eastman, encontrándose sin saberlo con su futura esposa. Se reencontraron y en 6 meses se casaron. Linda traía una hija de su anterior matrimonio, que Paul adoptó. En 1969, dieron la bienvenida a su hija Mary, y su unión demostró ser extraordinariamente duradera. La pareja vivía en armonía y rara vez se separaba. En 1971, tuvieron a su hija Stella y 6 años más tarde, a su hijo James. En 1968, la banda lanzó el sencillo Hey Jude, dedicado al hijo del primer matrimonio de John Lennon. La emotiva canción alcanzó un éxito sin precedentes, marcado por un interesante incidente en el que Paul pronunció inadvertidamente una palabrota durante la grabación. En un principio, la banda consideró la posibilidad de volver a grabarla, pero Lennon insistió en que el error permaneciera, simplemente eclipsado en la mezcla final. En noviembre salió a la venta el álbum blanco homónimo de los Beatles, con una portada blanca que se convirtió en un icono por su sencillez. En términos de diseño musical y concepto, el álbum era tan excepcional que se ganó un lugar en el libro Guinness de los récords como el álbum más vendido del siglo XX. McCartney contribuyó con sus singles Blackbird y Helter Skelter al álbum, junto con la animada Back in the USSR.
A principios de 1969, la banda publicó el álbum de la banda sonora de la película de animación Yellow Submarine, mientras McCartney iniciaba el rodaje de la película Let It Be. Intentó reunir a sus compañeros y convencerles de que eran capaces, pero durante los preparativos surgieron tensiones que llevaron a la desintegración de la banda. Lennon, Starr y Harrison se cansaron de verse eclipsados por McCartney. El golpe final a la banda llegó cuando Lennon propuso nombrar a su manager personal, Alan Klein, manager de la banda. McCartney se opuso con vehemencia, pues había oído decir a Mick Jagger que Klein no era de fiar. A pesar de las objeciones de McCartney, los otros Beatles fueron en contra de sus deseos y cayeron presa de las manipulaciones de Klein. Sin embargo, el 31 de julio de 1969, los Beatles publicaron su nuevo álbum, Abbey Road. A los músicos les resultó muy difícil trabajar juntos. El ambiente del estudio era tenso, y la sensación de camaradería se había evaporado. Al principio los críticos criticaron el álbum, pero con el tiempo se reconoció su encanto. La portada del álbum, que representa a los Beatles cruzando el paso de cebra de Abbey Road, se convirtió en un icono. La imagen se hizo tan popular que el paso de cebra fue declarado lugar histórico, con cámaras web para los fans de todo el mundo que peregrinan hasta allí. El afortunado fotógrafo que captó la famosa foto fue Ian Macmillan, que solo dispuso de 10 minutos para la toma mientras un agente de policía detenía el tráfico. Solo se hicieron 6 fotos, y McCartney buscó especialmente una en la que los Beatles estuvieran perfectamente acompasados. En 2014, las 6 fotografías se subastaron por casi $230.000. Mientras tanto, Lennon siguió con sus propios proyectos, lo que supuso el fin de los Beatles, aunque no se hizo ningún anuncio oficial. En consecuencia, el álbum casi completo Let It Be fue reconsiderado, convirtiéndose en el último lanzamiento de la banda. Como en la mayoría de sus álbumes posteriores, McCartney fue el principal compositor. Reflexionando sobre ese periodo, McCartney admitió una profunda depresión, un consumo excesivo de alcohol y drogas, y estar al borde del abismo. En un momento crucial, su difunta madre apareció en su sueño, aconsejándole suavemente: «Déjalo estar». McCartney decidió seguir su consejo y liberarse de sus preocupaciones. Estas palabras también se convirtieron en la piedra angular del famoso éxito que le valió a McCartney el Oscar a la mejor canción original. A continuación, Paul y su familia se trasladaron a una granja aislada en Escocia, donde encontró consuelo y empezó a recuperarse emocionalmente. Este paréntesis creativo le permitió coger fuerzas y preparar material para su álbum en solitario, McCartney. El álbum alcanzó rápidamente los primeros puestos de las listas de éxitos, lo que animó a McCartney a embarcarse en un segundo álbum con su esposa, Linda. Ram recibió una calurosa acogida del público, con singles como Another Day y Uncle Albert, batiendo récords tanto en EU como en el Reino Unido. Mientras tanto, Lennon tachó de basura el trabajo de la pareja, lo que tensó aún más su relación. McCartney no solo perdió a un compañero de banda, sino también a un amigo íntimo. Circularon rumores de que este proceso implicaba, entre otras cosas, a la esposa de Lennon, Yoko Ono. En 1971, Paul, Linda y los músicos Denny Laine y Denny Sewell fundaron la banda de rock Wings, que actuó durante casi 10 años y tuvo éxito. Durante ese periodo, publicaron 7 álbumes. 2 de los álbumes encabezaron la lista de éxitos del Reino Unido y 4 de ellos lo hicieron en Estados Unidos. También grabaron el tema principal de la película de James Bond Live and Let Die, Vive y Deja Morir, que fue nominado al Oscar. Por cierto, más tarde Paul siguió creando bandas sonoras para películas y fue nominado a importantes premios, por ejemplo, por la partitura de la película Vanilla Sky. Tras finalizar una gira mundial en 1977, McCartney fue reconocido oficialmente como el músico mejor pagado del planeta. El sencillo Mole of Kintyre encabezó la principal lista musical del Reino Unido durante 9 semanas, tras vender 2,5 millones de copias. En 1980, tras la disolución de su banda, el músico publicó su segundo álbum en solitario, McCartney II. Al principio, los críticos no lo apreciaron, pero más tarde este trabajo se convirtió en un clásico de culto. Con el tiempo,
las relaciones entre Paul y John empezaron a descongelarse ligeramente. Incluso actuaron juntos y expresaron su deseo de volver a trabajar juntos. Pero pronto, Paul recibió la noticia de la muerte de Lennon. Como el músico admitió más tarde, su última conversación fue sobre fingimientos, y McCartney se alegró de volver al tipo de comunicación que tenían en su juventud. La muerte de Lennon conmocionó al cantante, y corrió el rumor de que temía por su propia vida. Por cierto, durante ese periodo recibió mensajes anónimos amenazantes. Para escapar de la depresión, McCartney se sumergió en el trabajo de nuevas canciones. El álbum Tug of War incluía el sencillo Here Today, dedicado a su amigo, que se considera la mejor canción de la carrera en solitario de Paul. Siguió grabando y publicando nuevos álbumes, como Types of Peace, Press to Play y Flowers in the Dirt, entre otros. Recibieron elogios de la crítica y se vendieron bien. McCartney siempre se mantuvo fiel a su impecable gusto e intuición musical. Cada vez utilizaba más los temas de llamamientos contra la guerra, altruismo y bondad en sus singles. Durante ese periodo, también trabajó en The Beatles Anthology, un amplio y polifacético proyecto sobre la historia de la legendaria banda. Al mismo tiempo, actuaba activamente, creando fascinantes duetos con Tina Turner, Elton John y Michael Jackson. Por cierto, McCartney tuvo una historia bastante desagradable con el rey del pop. A escondidas de Paul, Jackson compró los derechos de todas las canciones de los Beatles por $50 millones. La victimizada estrella tuvo que pasar por numerosas batallas legales antes de que le devolvieran el legado. Naturalmente ya no había amistad entre Jackson y McCartney. En marzo de 1997, Paul fue nombrado caballero por su contribución al desarrollo de la música, convirtiéndose en Sir Paul McCartney. Dedicó su premio a Lennon, Harrison, Starr y a todos los habitantes de Liverpool. En 1998, una tragedia golpeó a la familia McCartney. Linda, la amada esposa de Paul, murió de cáncer. Como siempre, la música le ayudó a superar el dolor. Grabó el álbum de versiones Run Devil Run, volviendo a sus raíces y a la música que amaba en su adolescencia. Poco después, el músico ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En esa misma época, Paul conoció a su nueva pareja, la exmodelo inglesa Heather Mills. En el verano de 2002, la pareja se casó en Islandia. En 2003 nació su hija Beatriz, y 3 años después los cónyuges se divorciaron. Tras largas batallas legales, Paul pagó casi $30 millones a la mujer. De esta relación nació el álbum Driving Rain, dedicado a Heather. Curiosamente, durante el proceso de divorcio, el artista consiguió publicar otro álbum, Memory Almost Full, cuyo título es un anagrama de For My Soulmate LLM, siendo las letras las iniciales de Linda. Paul afirma que se trata de una coincidencia, pero bastante mística. Mientras tanto, en noviembre de 2007 conoció a la empresaria estadounidense Nancy Shevell, con quien se casó en 2011. La pareja pasa mucho tiempo junta y se les ve muy felices. Paul McCartney no solo es un cariñoso padre de muchos hijos, sino también un abuelo maravilloso. A día de hoy, el famoso Beatle tiene 8 nietos. En 2012, Paul actuó triunfalmente en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano en Londres, cantando su single más famoso, Hey Jude. Al mismo tiempo, lanzó otro álbum de versiones por primera vez en mucho tiempo, y en 2013, el álbum original, New. Alcanzó la 3ª posición en las principales listas del Reino Unido y Estados Unidos. Mientras trabajaba en él, Paul buscó deliberadamente productores más jóvenes para refrescar el sonido. Sus siguientes trabajos musicales, Egypt Station y McCartney 3, se publicaron en 2018 y 2020, respectivamente. Un poco antes, apareció en la película Piratas del Caribe, Dead Man Tell No Tales. El arte de Paul no se limita a la música y el cine. Por ejemplo, desde la década de 1980, ha participado en la creación de películas de animación. Durante el mismo periodo, empezó a explorar los fundamentos de la pintura. Desde entonces, sus exposiciones personales han tenido lugar en muchas ciudades. McCartney también tiene talento literario. En 2005 publicó su novela de cuentos, High in the Clouds, a la que siguió otro libro infantil, Hey Grand Dude, en 2019, y su secuela,
Grand Dudes Green Submarine, en 2022. A lo largo de su carrera, Paul ha colaborado con varias marcas, entre ellas Apple y la empresa de inversiones estadounidense Fidelity. No ha descuidado la labor social, apareciendo en un vídeo de apoyo al proyecto vegetariano Meat Free Monday. Desde los años 90, el músico participa en las actividades de la marca Linda McCartney Foods, apareciendo en sus anuncios. Paul McCartney es un gran aficionado a los coches clásicos y retro. Fue propietario de un lujoso y carísimo Aston Martin DB5 de 1964, que condujo hasta 1970. Después, el coche permaneció en el garaje hasta que fue comprado por $34 millones por Chris Evans, solo en 2017. En 1965, se encargaron Mini Coopers únicos para todos los miembros de los Beatles, teniendo en cuenta los deseos de cada uno de ellos. McCartney pidió un Cooper verde con techo solar y un potente motor. La estrella también posee tesoros como el Lamborghini 400 GT y el Rolls-Royce Corniche, así como el clásico Land Rover, al que Paul y Linda llamaban infierno sobre ruedas. Actualmente, en el garaje de Sir Paul McCartney hay dos coches muy queridos por él, un Chevrolet Corvette de 2003 y un Lexus L600 híbrido, regalo de la marca en su 65 cumpleaños. La cartera inmobiliaria de la estrella también parece impresionante, estimada en unos $100 millones. La primera de la lista es una casa adosada en Nueva York, que el cantante compró por $1,9 millones en 1984. 14 años después, McCartney compró una casa en el prestigioso East Hampton por $500 millones. En 2001, Paul compró a Courtney Love una mansión en Beverly Hills, valorada en $4 millones como regalo de bodas para Heather Mills. Esta casa se convirtió en objeto de acaloradas disputas durante el proceso de divorcio. Paul no quería desprenderse de ella, ya que fue el lugar donde falleció su amigo y compañero de los Beatles George Harrison, tras una prolongada enfermedad. La parcela de 3 acres contaba con una gran casa principal, una casa de invitados, una piscina, una pista de tenis, una bolera y un lujoso bar. La casa principal se diseñó en estilo neocolonial, con abundancia de elementos decorativos de costosa madera de secuoya y tejidos ligeros. En 2005, Paul y su esposa Nancy adquirieron un ático en Nueva York por $15,5 millones. El espacioso apartamento, inspirado en los años 60, está situado en la Milla de los Museos de Manhattan y se asemeja a una galería privada con numerosas obras de arte, abundante decoración dorada y espejos. La propiedad incluye un luminoso comedor con suelos de mármol, 4 dormitorios, un espacioso salón con un enorme sofá blanco, una biblioteca con bar y una lujosa terraza con vistas a Central Park. Sin embargo, la familia McCartney rara vez visitaba el ático, y finalmente decidieron venderlo en 2022 por solo $8,5 millones. Además, McCartney posee un rancho de 190 acres en Arizona, que compró en 1979 porque a su primera esposa, Linda, le encantaba la tierra rocosa y desértica de Tucson. La familia pasaba allí las vacaciones de primavera y otoño, lejos del bullicio. Aquí falleció Linda en 1998, y sus cenizas se esparcieron en el rancho. Actualmente, Paul visita poco este lugar, aunque no tiene intención de venderlo. Paul también tiene propiedades en Inglaterra. La casa que compró en Londres en 1965 está literalmente a unos pasos de los famosos estudios Abbey Road. En su momento le costó $50.000, y hoy los agentes inmobiliarios estiman que la propiedad vale 20 millones. La clásica mansión inglesa está llena de recuerdos, fotografías e instrumentos musicales. En 2020, surgieron informes de que la casa estaba a la venta, pero no ha habido ninguna actualización sobre si el acuerdo se cerró. Además, el artista posee extensas fincas verdes y granjas en East Sussex y Escocia. En la actualidad, Paul McCartney es uno de los músicos más ricos del mundo, con una fortuna estimada en $1.500 millones. Anualmente gana unos $70 millones procedentes de diversas fuentes de ingresos, incluidos los derechos de autor de las canciones de los Beatles, las ventas de álbumes y los productos de su marca. McCartney posee el catálogo más valioso de los Beatles, con 251 canciones valoradas en $1.000 millones,
además de los derechos sobre la música de compositores como Buddy Holly y Carl Perkins. De los 4 miembros de Liverpool, Paul es el que ha tenido más éxito económico. Aunque podría haberse dormido cómodamente en los laureles del inmenso éxito de la banda, McCartney eligió otro camino. Después de los Beatles, grabó y publicó otros 26 álbumes de estudio. A pesar de su enorme éxito, Paul mantiene una perspectiva sensata de la riqueza. Ve el dinero como una herramienta que le permite tranquilizar a sus amigos y familiares diciéndoles: «No os preocupéis, os ayudaré». Su generosidad y compasión también le impulsan a participar activamente en obras de caridad. McCartney es ampliamente reconocido como defensor de los derechos de los animales. Como vegetariano comprometido, anima al público a abstenerse de llevar pieles naturales y ha hecho campaña a favor de la prohibición de las minas antipersona. También ha expresado su sincero apoyo a Ucrania en medio del conflicto que se vive en ese país. Durante los conciertos de su gira de verano de 2022, McCartney tocó con una guitarra especialmente fabricada con los colores de la bandera ucraniana. Esta guitarra alcanzó posteriormente los $77.000 en una subasta benéfica. Paul McCartney sigue siendo un fenómeno, un individuo excepcional y dotado. Sigue haciendo giras y batiendo récords, y en 2022 fue noticia por ser el cabeza de cartel de más edad del Festival de Glastonbury. Este año, el músico anunció el lanzamiento de una nueva y última canción de los Beatles creada con la ayuda de inteligencia artificial. La vida y la carrera de Paul McCartney es una historia de talento y pasión por la música. Dejó una poderosa huella en la historia de la música y sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y aficionados de todo el mundo. Para muchos de nosotros, las canciones de los Beatles evocan recuerdos de los momentos más significativos de la vida.